Buenos días, buenos días. Hoy es 22 de diciembre, hoy es 22 de diciembre del año 2015. Ah, mira, aquí dice 15 de diciembre. Hoy es 22 de diciembre y vamos a hacer pues nuestra presentación rutinaria de estos casos de neuropatología, específicamente neuropatología oncológica del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En este caso, pues en esta rotación hemos estado discutiendo los casos con la doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo, residente de cuarto año de neurocirugía de este hospital, y con el doctor Cristian Flores Ruiz, residente de cuarto año de neurocirugía del mismo hospital. Un servidor, Marco Rodríguez, he coordinado esta sesión y vamos a presentar el doctor Cristian Flores y un servidor este caso. La doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo recién regresa de algunos días de descanso, así que nosotros vamos a presentar este caso. Esta es la agenda, vamos a presentar los datos clínicos, los hallazgos en neuropatología, la revisión del tema, un artículo de revisión, de actualización sobre el tema y al final espero tengamos 10 minutos para comentarios, discusión o responder algunas preguntas. Empezamos con los datos clínicos y radiológicos por parte del doctor Cristian Flores Ruiz. Buenos días, empezamos con la primera parte de la presentación y tenemos que se trata de un hombre de 78 años de edad con antecedente de importancia con el diagnóstico de un adenocarcinoma masinar de próstata, tratado con prostatectomía radical en 4 meses antes de su ingreso. Para su padecimiento actual, pues tenemos a un hombre que inicia hace un mes con crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas de 2 minutos de duración, con pérdida del estado de alerta, sin especificar duración de periodo posictal, con posterior recuperación del. A la exploración física, encontramos un hombre con edad aparente a la cronológica, despierto, orientado, íntegro, que a la exploración neurológica encontramos sin anormalidades. Esta es la resonancia magnética prequirúrgica, es una secuencia T1 simple en corte axial a su lado izquierdo y corte coronal a su lado derecho. Vamos a reproducirlas. Muy bien, aquí lo que cabe destacar es que en el corte axial, a nivel de la convexidad frontal izquierda, podemos ver una lesión redonda circunscrita que tiene un comportamiento extraxial que se observa con hipointensidad en relación a la sustancia gris, la cual comprime al lóbulo frontal medio y a la cual se le asocia también un área de hipointensidad subcortical en sustancia blanca relacionada probablemente a edema perilesional y que causa desplazamiento leve de estructuras de línea media con compresión del asta frontal del ventrículo lateral izquierdo y en el corte coronal se puede percibir mejor el componente extraxial de la lesión como les mencionaba, con compresión del giro frontal medio izquierdo, con importante edema perilesional y en la cual aquí en esta imagen podemos ver cómo hay también desplazamiento del giro del cíngulo, muy leve, así como compresión del asta frontal del ventrículo lateral izquierdo. Estas son las secuencias T2 y FLAIR, T2 del lado izquierdo, FLAIR del lado derecho. Aquí podemos ver el componente hiperintenso de esta lesión, así como toda esa zona de edema perilesional con restricción a la difusión del- de la lesión en la secuencia FLAIR. Y este es un T1 contrastado en corte axial y coronal igual. Aquí cabe destacar el importante realce ávido al medio de contraste con un realce homogéneo, sin encontrar alguna otra característica de importancia más que el edema perilesional asociado, el cual es muy importante considerando el tamaño de la lesión, que el tamaño es pequeño. Y este es un resumen imagenológico para recordar
T1 simple vemos una lesión hipointensa, en el T2 flare se caracteriza por ser hiperintensa y que en el T1 contrastado pues tenemos un realce intenso, homogéneo y el edema perilesional que podemos ver sobre todo en el flare es un edema subcortical sin restricción con restricción a la difusión. Y en el reporte de resonancia magnética prequirúrgica, pues nos identifican a nivel frontal izquierdo, con mayor afectación del giro frontal medio, la presencia de una lesión extraxial supratentorial que aparentemente proviene de las meninges y se extiende desde la corteza. Esta lesión tiene un comportamiento hipointenso en T1 la sustancia gris, tiene una señal intermedia discretamente heterogénea en T2 flare con restricción a la difusión. Tras la aplicación del medio de contraste muestra un reforzamiento ávido y homogéneo y coexiste con abundante edema vasogénico perilesional, el cual se extiende hasta el margen superior del ventrículo lateral y ipsilateral, condicionando discreto colapso del mismo y causa discreto efecto de volumen desplazando a la línea media aproximadamente a contralateral 4 milímetros. Conclusión, lesión extraxial supratentorial frontal izquierda de etiología determinar por sus características en imagen. Se sugiere un meningioma dural asociado a edema vasogénico perilesional y efecto de masa. Pues podemos ver que todo lo que describimos en la resonancia magnética concuerda con el reporte de los compañeros de imagenología. Y el paciente es sometido a cirugía, se realiza una incisión en herradura, una disección miocutánea, una craniostomía frontal parietotemporal izquierda, resección de la lesión Simpson 1 y plasia dural con pericráneo. Dentro de los hallazgos reportados se evidencia una neoplasia extraxial de la convexidad frontal izquierda, de coloración amarillenta violácea, de consistencia de goma de borrar, dimensión de la porción ocultada de 2 por 2 por 2 centímetros y de una porción en placa de 8 por 6 centímetros. Este es el ataque de cráneo posquirúrgica, en la cual podemos ver cambios posquirúrgicos epicraneales, corpúsculos aéreos en relación al sitio del abordaje quirúrgico, sin evidencia de lesión, sin evidencia de alguna complicación posquirúrgica inmediata, como hematoma parenquimatoso, hematoma del lecho quirúrgico. Persiste de manera importante el edema perilesional asociado sin realmente cambios tan importantes en el desplazamiento de línea media y en la compresión del giro del cíngulo. Dentro de las conclusiones, ellos refieren en el servicio de imagenología, pues cambios posquirúrgicos por craniotomía peritoneal izquierda asociada a aumento de volumen de los tejidos blandos del lecho quirúrgico, con presencia de sonda de derivación con el extremo proximal localizado en el tejido aponeurótico frontal y una zona hipodensa frontal izquierda en relación con edema vasogénico que condiciona el desplazamiento de la línea media asociado a pequeño hematoma subdural izquierdo y neumoencéfalo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a continuar con los hallazgos neuropatológicos de esta lesión y esta lesión la vimos en estudio transoperatorio y en el estudio transoperatorio el extendido desprendió poca celularidad. Este es un pequeño grupo que se pudo rescatar, digamos. Me refiero en cuanto a el área. Aquí, Manuel, ¿qué te parece este extendido en términos generales, Manuel? Donde hay poca celularidad ujú, y tejido fibroconectivo. Parece tejido fibroconectivo, sí. Fíjate que nos recuerda, bueno, ya vimos la lesión y bueno, en la imagen les pareció meningioma. No olvidar que tiene el antecedente el paciente de carcinoma de próstata. Entonces, un reto diagnóstico en ese momento del transoperatorio es decidir si es metástasis de carcinoma de próstata, que dicho sea de paso, el carcinoma de próstata, usualmente las metástasis son extraxiales o bien que se trate de una segunda lesión, en este caso un meningioma. Tú dices, Manuel, que pues se ve como de un aspecto fibroso y yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que hemos visto meningiomas fibrosos, por ejemplo, y cuando desprenden cuesta trabajo el extendido y se ve ese fondo deshilachado, podemos identificar algunos núcleos
pues un tanto irregulares, ovoideos e irregulares con cromatina compacta. Concretamente, Manuel, pues la verdad yo no pude decidirme en la observación en ese momento, así que le pedí a Martín que hiciera un corte por congelación. Entonces, este es el corte por congelación. Algo que te quiero compartir, Manuel, es que para mí, y de acuerdo también a los colegas de imagen, como nos explicó el doctor Cristian, pues el aspecto era de pues, un meningioma. Sin embargo, pues a pesar de estos extendidos que acabo de comentar, pues la verdad que el meningioma no le veía como que las características. Entonces decidimos hacer el corte histológico para ver si podía yo identificar alguna característica así que me diera el mínimo pretexto para llamarlo meningioma. Esta es la foto panorámica a 10 por Manuel. Como puedes observar, pues tiene artificios por la congelación. Recordemos que estos especímenes en neuro tienden a tener muchos artificios. Estos espacios se abren, no son espacios reales y a cada un aspecto un tanto trabeculado. Pero fíjate que aquí nota esta célula señalada con la flecha en color rojo, Manuel. ¿Identificas alguna característica en particular? Aquí, ándale, una pseudoinclusión, exactamente así es. Y así yo lo interpreté también. Y chica, aquí esa organización de ese pequeño grupo de células, ¿te parece algo en particular? No en la tipo de nido microbial, Ajá. pero sí pudiera ser. Como que cierto arremolinamiento, ¿verdad? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, pues lo que te quiero compartir, Manuel, es que estas dos características fueron para mí suficiente, o digamos que fue mi pretexto para diagnosticarlo en transoperatorio como meningioma. Me costó trabajo en el transoperatorio con las características que ya comentamos, pero en el corte histológico ese fue mi pretexto, digamos, ¿no? Entonces, así lo diagnosticamos como meningioma. Y bueno, tus compañeros allá arriba en neurocirugía hacen la resección y, ¿sabes? Este es el aspecto macroscópico de la lesión. He dicho en nuestras clases a lo largo de la semana que generalmente en neuropatología quirúrgica difícilmente tenemos resección total de lesiones. No siempre las tenemos y en este caso, pues sí la tenemos, ¿no? Y quiero decirte, ¿sabes? Que esto fue la razón principal de compartirles este caso, porque el aspecto macroscópico, la verdad es pues muy bonito, ¿no? Para los que crecimos haciendo odas al aspecto macroscópico, pues esto nos da mucho placer. Sáenz, ¿nos puedes describir este espécimen? Ahí están anotadas las medidas para que tengas una idea, pero descríbenos este espécimen, Sáenz, por favor. Ajá. Blanco, blanco grisáceo con algunas zonas pues, café oscuro. Ok. Se observa de un aspecto pues como liso. Ajá. Y al cual está adherido en su superficie interna un nódulo. Perdón, te pido un favor, ¿puedes sentarte aquí junto a mí para que veamos aquí la pantalla y para que escuchen detrás de pantalla? Gracias, Cristian. Em, y aquí la describimos los dos para que te escuchen todo lo demás. Sí, sí, adelante. Sáenz. Bueno, la dura se encuentra adherido a un nódulo, bueno, que mide 2.2 por 2.2. Es un aspecto pues un tanto irregular, de color amarillo, a café oscuro, de un tanto aspecto hemorrágico. Am, Perdón, Sáenz, Ujú. dijiste irregular. ¿Te parece irregular o mira, ya estás describiendo la lesión, ¿verdad? Sí, Ajá, mira, ¿te parece irregular o te parece, recuerda correlación con lo que nos enseñó Cristian en la sí, resonancia, ¿no? Entonces, ¿qué te parece aquí como irregular o te parece un nódulo, por ejemplo? sí es un nódulo, sí, Sí, es un más un nódulo. nódulo, ¿no? Ok, de acuerdo. Es como que algunas zonas con pues anfractoso, ¿no? Sí, el color creo que ya lo dijiste, ¿verdad? Sí, amarillo, ajá. Amarillo, exactamente así Amarillo es, con algunas zonas como congestivas. que son estas, ¿no? Ok, vamos a ver el corte de Sainz. Por favor, ayúdanos a describir. Aquí está la superficie de corte. Bueno, en la superficie de corte de igual forma se observa pues un nódulo sólido
de un color pues heterogéneo predomina amarillo con algunas zonas congestivas y unas zonas un tanto café claro. Ujú. Y pues de igual es pues un nódulo bien delimitado, Ok, ¿no? ok. ¿Sabes? Ahorita ya tenemos la resonancia magnética, tenemos ahora el aspecto macroscópico. Bueno, hice el diagnóstico transoperatorio, como pudiste ver. Siguiendo ese ejercicio diagnóstico por partes, como lo estamos haciendo, este aspecto macroscópico, ¿qué te parece? ¿Qué diagnóstico macroscópico podrías emitir o proponer? Mm, Pues es que está adherido a la dura, Sí. sí me pareciera un meningioma, Meningioma. pero pues el color amarillo podría ser uno metaplásico que tenga mucho tejido adiposo. Ándale, eso está como, bueno, ¿no? Exactamente así. Meningioma, hay muy buena correlación macroscópica, ¿verdad? Súper de acuerdo. Y el color amarillo es el que llama muchísimo la atención, ¿verdad? Exactamente así es. Y hay que pensar, obviamente, que tenga a lo mejor tejido adiposo o que a lo mejor tenga cambios jantomatosos, ¿no? Que en ese sentido, pues, el diagnóstico de meningioma metaplásico, pues, es como la opción. En el ejercicio que hacemos cuando revisamos estas piezas quirúrgicas, justamente fue lo que discutimos, ¿eh? O sea, como que pensamos que esto era pues un metaplásico y seguramente íbamos a ver cambios metaplásicos. Fue lo que apostamos. Perfecto, Sáenz. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues le agradezco mucho a la doctora Sáenz, residente de primer año de anatomía patológica, por su ayuda en la descripción de esta pieza. Y Sainz, no, pues me puedes seguir ayudando. Mira, ven, pero pásate acá para la computadora. Mira, vamos a irla describiendo. Mira, checa aquí está el corte histológico. Esta región, ¿qué te parece, Sainz? ¿Es dura? La dura madre, exactamente, y por lo tanto esta es la neoplasia. Aquí solamente te quiero mostrar la adhesión a la dura madre, ¿de acuerdo? Y mira, ahora vamos a ver distintos campos del tumor. Aquí, como ves, es una foto panorámica 4 por, aquí a 10 por y aquí a 40 por. ¿Te llama la atención algo en particular de esta lesión en el corte histológico? Ya estamos viendo el tumor, ¿sabes? La cantidad de los vasos. Los vasos es muy llamativo, ¿verdad? Son vasos, yo diría que de pequeño calibre, pequeños, un tanto irregulares, y entre los vasos, pues hay células. Aquí lo podemos observar mejor en el aumento. Aquí están los pequeños vasos, y aquí vemos los núcleos de células entre los vasos. Entonces, estas células tienen un aspecto como intersticial o un aspecto estromal. De acuerdísimo, perfecto, muy bien. Vamos a seguir viendo otros campos. Mira, le tomé a distintos campos porque la lesión, así como era heterogénea, aunque con cierto predominio amarillo, pero había heterogeneidad. Y esa heterogeneidad también la podemos ver acá. Mira, aquí está nuevamente 4 por, 10 por y 40 por. ¿Aquí te llama la atención algo en particular de la lesión? Por ejemplo, en la de 40 por, pues se ven algunas zonas, bueno, unas células como vacuoladas. Ujú. Sí, Encima. sí, 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 sí. Aquí se ve el citoplasma. El citoplasma claro, ¿verdad? ¿Sabes? Sí. Sí, mira, fíjate, inclusive algunas me daba la impresión que tenían aspecto en anillo de sello y tenían vacuolización del citoplasma. Y bueno, esto lo correlaciono ¿o tú con qué lo correlacionas macroscópicamente? Mm, pues con el aspecto ese amarillo que te Amarillo decía. como componente lipídico, ¿no? Exactamente así. Mira, de hecho acá también se ven estas células como en anillo de sello y todo en un patrón sólido con el componente vascular que decías, pero en esta zona se ve no tanto el componente vascular. De hecho, estaban estas otras zonas. ¿Estas zonas qué te parecen, Sáenz? Em, pues se ve hipercelular. Exacto. No veo tanto arremolinamiento. No, no, pues para nada. No, de hecho, como que patrón de meningioma, de meningocele, la verdad que ni lo vemos, pero estoy de acuerdo contigo, esto se ve hipercelular. Y mira, este aumento lo hice aquí para que podamos apreciar estos núcleos. ¿Estos qué te parecen, Sainz? Pues se ven núcleos pero pleomórficos. Sí, se ven con atipia, ¿verdad? Entonces tenía esta zona hipercelular con atipia y aquí, como podemos observar, pues la cantidad del componente vascular era menor. Y en este campo, a distintos aumentos, lo que quiero mostrar es esto, ¿sabes? ¿Esto qué es?
Pues como fragmentación del núcleo, ¿no? No, 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 no. Fíjate que es un material exógeno con basofilia intensa. Manuel, ¿tú ya lo identificaste? Sí, Sáenz, sí, sí, Sáenz, adelante. Calcificaciones. Exacto, calcificaciones. Entonces son microcalcificaciones que, mira, aquí las identificamos acá y apenas si se ven como por aquí, ¿no? Pero bueno, este campo es el único en donde encontré esas calcificaciones. No era abundante. Y aquí, ¿sabes? Pues ya estamos a mayor aumento del componente vascular y el componente intersticial o estromal, si lo queremos llamar así, de acuerdo a la localización. ¿Qué te llama la atención de aquí, Sáenz? De igual forma, pues bueno, la cantidad de los vasos que son Ujú, como son de pequeño calibre, ujú, están dilatadas ujú, y congestivos y ujú, también como las células estas estromales, pero que ujú. están vacuolizadas. Ah, exacto. Dan un aspecto vacuolado, ¿verdad? Exactamente, así es como lipídico. Y en este otro campo, nuevamente es para mostrar ese componente vascular en otras áreas. Nota estas son las entre los vasos y de aspecto, son irregulares ovoideas. En este caso el citoplasma es claro. Y aquí en este campo Science es para mostrar que esta tipia se ve tanto en estas áreas hipercelulares como en el componente de mayor vascularidad y en estas zonas con el citoplasma claro. Aquí lo que quise mostrar es esa atipia. Y aquí, ¿sabes? Mira, estos campos no eran los predominantes, pero aquí, ¿qué te parece el patrón, la manera en que se organizan las células? Ahí sí parece un poco remolinado. Aquí sí se ve arremolinado, ¿eh? Sí estoy de acuerdo. Esto a mí también me pareció estos como nidos incisionales con un aspecto ya meningotelial, ¿verdad? Este aspecto meningotelial lo vemos en el aumento de 10 por y apenas es percibido en el de 4 por. Pero estos campos los identificamos, nota el componente vascular. Y aquí sabes que esto que señala la flecha. Eso de inclusión. Una pseudoinclusión, exactamente, una pseudoinclusión. Y ahorita esta pseudoinclusión, claro, aquí ya está localizada, pero no era abundante como lo has visto en los distintos campos, ¿no? Esta característica junto a esto la tuve que buscar afanosamente. Y mira, aquí esto, ¿qué te parece? Parecía como si fuera secretor. O como secretor o como si fuera una secreción, aunque no vemos una luz propiamente, Sainz, que limite, generalmente en el secretor se ven los límites membranosos con la formación luminal y el material, ¿no? Y casi siempre son más regulares. Aquí, ¿sabes? Esto me lo interpreté como la tendencia a formar un cuerpo sinófilo, así lo interpreté, pero de igual manera esto es algo que no era predominante en el tumor. ¿Y esto, Sainz, qué te parece? Entonces, Una mitosis. Y fue la única que encontré en todos los cortes, así en todos. Una mitosis en todos los cortes, ¿no? Pero además yo lo veía medio atípica, ¿no? Y pues bueno, ¿qué significado tendrá esa mitosis? Pues no lo sabemos, pero la verdad es que es una, aplicando criterios, pues no dice nada, digamos, ¿no? Llama la atención que es atípica, pero siempre los tumores tienen algo diferente. Y aquí, ¿sabes? Mira, aquí quise mostrar circunstancias como ya muy peculiares, como esta que ya comentamos, como esta. Mira acá. ¿Esto qué te parece? igual como una célula con Como con vacuola. vacuolas, exactamente. Mira, a mí inclusive ¿esta qué forma tiene esta célula? Sí. Anillo de sello. A mí me recordó hasta como un adipocito, hasta esto lo pensé como si fuera un lipoblasto, como lo vemos en otras neoplasias adiposas, ¿no? Y bueno, este es el CD34, o sea, es aquí, ¿qué nos puedes decir? Es positivo en el endotelio vascular. En los vasos, exactamente, y resalta ese componente vascular que ya habías comentado, ¿no? Esto es Vimentina, ¿sabes? ¿Qué te parece? Pues positiva en citoplasma, Positiva, pues sí, positiva, positivísima, ¿verdad? Y esto es Emma Science, ¿qué te parece? también positiva, Fue positiva y fue así como en pequeños parches, Science, pero pues positiva, ¿verdad? Y aquí, esto es progesterona, ¿qué te parece? positiva nuclear. Positiva y nuclear, y de igual manera fue en parches. Perfecto. Y bueno, pues ahora, Sáenz, pues vamos, ¿qué diagnóstico propone Pues un meningioma angiomatoso, Ningioma angiomatoso, sí. grado 1.
Grado uno, exactamente como son los meningiomas angiomatosos. Pues bueno, Sáenz, pues mira, vamos ahora a integrar este diagnóstico. Se trata de un hombre de 78 años que debutó con crisis convulsiva tónico-clónica un mes previo a su ingreso. En la resonancia magnética vemos esta lesión extraxial frontal con compresión de la segunda frontal del lado izquierdo. Es circunscrita, es hipointensa en el T1, aumenta la intensidad en el T2 y junto con el FLAIR se ve extenso edema perilesional. Eso es algo muy importante para este tipo de neoplasia. Y en el T1 con contraste tiene captación, pero como citaba otro de los recientes que pasó por acá, el doctor Wilmar del ISSSTE, él decía que encienden como focos. Pero el componente, aquí esa captación se asocia muy bien con ese componente vascular que acabamos de ver. Este es el aspecto macroscópico que te digo que fue la razón por la que quisimos compartirles este caso. Es un aspecto macroscópico muy llamativo, especialmente por el color, ese color amarillo. En el transoperatorio me costó trabajo, había pocos nidos meningoteliales y una pseudoinclusión. Ya lo correlacionamos ahora con el corte histológico, ¿por qué no se veía como un meningioma tradicional? Ya mencionamos las características, componente vascular alto, que no sé a ti qué te parezca, pero sí, a lo mejor sí representa más, por lo menos del 50, un poco más del 50% del tumor, pero sí tenía componentes de aspecto lipídico con atipia y calcificaciones. La inmunohistoquímica es totalmente de meningioma Sáenz y pues el diagnóstico que integré Sáenz es de meningioma angiomatoso al igual que tú, pero el meningioma angiomatoso histológicamente se puede dividir en macrovascular y microvascular, en este caso lo hice como microvascular y hay una variante así como viejita que le llamaban lipoangiomatosa del meningioma angiomatoso. Esto es nomenclatura viejita, ¿no? Porque en la OMS para nada que considera esto, ¿no? La OMS simplemente nos dice meningioma angiomatoso y grado uno y se acabó. O sea, la OMS nos invita a que diagnostiquemos robóticamente. Pero esto, pues somos patólogos y no podemos hacer a un lado estas características que son muy, muy particulares, ¿no? ¿Sabes? Muchas gracias. Em, bueno, a propósito de meningiomas, el doctor Cristian Flores nos va a hacer un breve recordatorio sobre meningiomas. Bueno, continuamos con la revisión del tema. Es sobre meningiomas. Estas lesiones comprenden una familia de neoplasias que son derivadas de células meningoteliales del aracnoides y se van a clasificar en grado uno, grado 2 y grado 3 de acuerdo a la OMS. Dentro de las localizaciones más comunes, tenemos que los sitios con mayor frecuencia afectados van a ser en la convexidad y parasagitales, cerca de la hoz del cerebro, cerca de los senos venosos durales. Algunas otras localizaciones de importancia van a ser en región del surco olfatorio, en región supracera, clinoidea, en el borde del ala del esfenoides, meningiomas en el seno cavernoso, meningiomas petroclivales, en el ángulo pontocerebeloso, en la convexidad cerebelosa, en el tentorio también en el foramen magno y menos frecuentes van a ser meningiomas intraventriculares, así como meningiomas crecimiento en el conducto espinal. Y sus principales zonas de crecimiento, como ya lo mencioné, pues son región intracraneal, intraespinal, hablando del conducto espinal, y orbitarios. De la localización en el conducto espinal, la región con mayor afectación es la región torácica. Y también vamos a encontrar que van a haber alteraciones moleculares que se van a asociar a localizaciones y también al grado histológico de los meningiomas. Aquí cabe destacar que dentro de las mutaciones que se asocian más frecuentemente a meningiomas parasagitales o de la convexidad, pues son mutaciones en el F2, pero algunas otras que podemos encontrar en el caso de los que están parasagital son mutaciones en TRAF7, en el promotor del TERT. Algunas otras relacionadas a la convexidad pueden ser mutaciones en el CDKN2A, CDKN2B, en BAP1, en el PI3KCA y promotor TER. Dentro de los meningiomas que se encuentran en la base del cráneo, pues podemos encontrar mutaciones en el AKT1, el TRAF7, en el KLF4, en el POL-R2A y en el SMO. Y los que están asociados a crecimiento en el canal espinal pueden ser mutaciones en el SMARC E1, así también esta mutación se asocia a meningiomas de células claras que crecen sobre todo en el ángulo pontocerebeloso en pacientes jóvenes.
Las características clínicas, bueno, lo principal es la cefalea, debilidad y convulsiones. Sin embargo, el déficit neurológico va a depender mucho de la localización de los mismos. Como podemos ver, en el caso de los meningiomas que crecen en el surco olfatorio, pues vamos a encontrar a pacientes que puedan tener alteraciones olfatorias, como puede ser desde un grado, distintos grados de hiposmia hasta anosmia por la afección al nervio olfatorio. En el caso de los meningiomas de crecimiento supracelular o clinoideo, pues podemos encontrar compresiones hacia el quiasma óptico, lo cual nos va a generar un síndrome quiasmático que se puede caracterizar por una mianopsia bitemporal o algún tipo de cuadrantanopsia. Los que tienen un crecimiento clinoideo pues pueden afectar al tercer nervio craneal con alteraciones de los movimientos del ojo. Y podemos tener también meningiomas que crecen en el seno cavernoso que nos pueden ocasionar algún síndrome del seno cavernoso con afectaciones del tercero, del cuarto, del sexto nervio craneal, con las ramas B1 y B2 del trigémino y que pues el paciente se va a caracterizar por cruzar con un cuadro de oftalmoplegia, de ptosis, algún síndrome de Horner, etcétera, o incluso dolor retroauditorio. Algunos otros meningiomas, por ejemplo, en el ángulo pontocerebeloso, pues se van a caracterizar por afección del séptimo y octavo nervio craneal, así como dependiendo de su extensión, también se puede caracterizar por afección del quinto nervio craneal, y esto se va a traducir en algún tipo de grado de parálisis facial, de hipoacusia neurosensorial o incluso algún tipo de neuralgia del trigémino. Algunos otros son los que están en la convexidad cerebelosa o en el tentorio, pues causando compresión directamente en el parénquima cerebeloso, pues podemos encontrar que el paciente puede cursar con algún tipo de síndrome cerebeloso. Y en el caso de los meningiomas de la convexidad o parasagitales, pues va a depender mucho de la localización en relación al lóbulo frontal o lóbulo parietal, pero podemos encontrar que aquellos que se encuentran en zonas que comprenden área motora, pues van a ocasionar algún tipo de síndrome piramidal. Y en el caso de los meningiomas que tienen localización intraventricular, pues su principal característica es que causen hidrocefalia y que esto se traduzca en un síndrome de hipertensión intracraneal y que se caracteriza por cefalea, alteración del estado mental, puede haber crisis convulsivas, etcétera. Dentro del estudio de gabinete, pues los estudios más básicos son la tomografía de cráneo y la resonancia magnética. En la tomografía de cráneo, estas lesiones se van a evidenciar con isodensidad o hipodensidad. Podemos ver igual el edema perilesional asociado. Algunas otras características pueden ser la calcificación de estas lesiones, como podemos ver en esta imagen, una hiperdensidad en relación al tejido óseo. En la resonancia magnética, la característica principal, como ya mencionaba el doctor Marco, es el realce homogéneo y ávido al medio de contraste que podemos ver en estas lesiones, así como también el famoso signo de cola dural, que este signo representa a un tejido reactivo fibrovascular, más que representar una afección al tejido dural. Y podemos encontrar también la asociación de edema importante, el cual a veces no se relaciona con el tamaño de la lesión. Y este lo podemos ver sobre todo en meningiomas del tipo angiomatoso, microquístico, y algunos otros meningiomas de alto grado. También podemos ver formaciones quísticas que van a ser a la periferia o hacia el centro de la lesión en distintos tipos de grados. Incluso puede ser un diagnóstico diferencial de lesiones quísticas con nódulo mural. Dentro de la epidemiología, pues tenemos que es el tumor cerebral primario más común en adultos y que representa hasta el 37,6% de los tumores del sistema nervioso central, con una incidencia que va desde 8,5 casos por cada 100.000 habitantes. Esta gráfica que nos proporciona la OMS habla sobre la tasa de incidencia por cada 100.000 personas y aquí lo que cabe destacar es que es una enfermedad o son neoplasias que son muy poco frecuentes en la edad pediátrica o de los adultos jóvenes. Sin embargo, conforme va incrementando la edad, va incrementando la incidencia de estas lesiones, teniendo un predominio por el sexo femenino, el cual el diagnóstico se considera que la edad media es a los 66 años, afectando a las mujeres hasta 2,32 veces, sobre todo en meningiomas grado 1 de la OMS, con una afección hacia la raza afroamericana de 9,25 casos versus 7,88 del resto de la población por cada 100.000 habitantes, y se considera que tiene una incidencia de metástasis extracarneales que van hasta el 0,67%, representando el 2% en el grado 2 de la OMS y representando hasta un 9% en el grado 3.
y sus principales localizaciones van a ser afectación de la pleura, pulmón, hueso y o el hígado. Dentro de las principales etiologías se considera la radiación ionizante, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron una exposición desde la niñez o que se recibieron algún tipo de radioterapia craneal. También la mayor incidencia de las mujeres por receptores hormonales, principalmente de progesterona. También se ha visto la mutación del PIK3CA en justamente pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento hormonal exógeno o también en aquellos pacientes que están en tratamiento antiandrógeno con ciproterona, también se ha evidenciado mutaciones importantes en el PIK3CA, sobre todo también asociado a crecimiento de meningiomas de la base de cráneo. Algunos otros factores son el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo, algunos síndromes genéticos que se caracterizan por tener radiosensibilidad, como neurofibromatosis tipo 2, Gorlin, y también defectos en líneas germinales, como de la neurofibromatosis tipo 1, von Hippel-Lindau, y también VAP1, SMARCC1, que estos asocian a algunos subtipos histológicos en específicos. En el caso de VAP1 al meningioma rhabdoide, en el SMARCE1 a meningiomas de células claras. Dentro de la patogenia, pues la normalidad genética más frecuente va a ser la monosomía del cromosoma 22, con pérdida del alodo 22q12.2, que codifica para el gen de la neurofibromatosis tipo 2. Algunas otras alteraciones en el número de copias que se asocia a meningiomas de alto grado, pues son la pérdida del 1P, que se considera que es la segunda alteración genética más frecuente después de la monosomía del cromosoma 22. Y podemos encontrar alteraciones en el 6PQ, 10Q, 14 y 18PQ. Menos frecuentes encontramos en cromosomas 2, 3, 4, 7 y 8. Otra alteración importante en la variación de número de copias son la de lesión homo y heterocigota del CDKN2A y CDKN2B, siendo la más frecuente la de lesión homocigota. Y puede haber también ganancia de cromosomas, que es más raro y se asocia a subtipo angiomatoso, metaplásico y microquístico. Y la asociación de meningiomas pediátricos son las mutaciones en el YAP1. Dentro del aspecto macroscópico, pues evidenciamos lesiones que son sólidas, que pueden ser globulares, circunscritas, lobulares, con aspecto gomoso, quístico, gelatinoso, de textura arenosa, de superficie suave, que pueden tener un crecimiento en placa, con áreas de necrosis, invasión a senos durales, hiperostosis y que pueden envolver estructuras vasculares o nerviosas. Dentro de el subtipo o dentro de la histopatología, pues vamos a encontrar 15 subtipos histológicos. En el grado uno, que representa hasta el 80% de las lesiones, vamos a encontrar 9 subtipos histológicos, empezando por las lesiones más frecuentes la histología más frecuente, que es meningotelial, fibroso, meningiomas transicionales. Posteriormente podemos ver meningiomas samomatosos, angiomatosos, como es en el caso de nuestro paciente, microquísticos, secretores, ricos linfoplasmocito y metaplásico. En el grado 2, que representan hasta el 18% de estos meningiomas, pues podemos encontrar ya las variantes atípica de cordoide y de células claras. Y en el grado 3, que ya representan hasta un 4% de los meningiomas, pues ya encontramos al subtipo rhabdoide, el subtipo papilar y el subtipo anaplásico. Dentro de la inmunistoquímica, lo que vamos a encontrar principalmente es EMA, bimentina, progesterona, el STR2A para somatostatina y el Ki-67 bajo, sobre todo en meningiomas grado 1. El EMA puede ser focal, débil o estar ausente, sobre todo en meningiomas fibrosos o de alto grado, y el receptor de somatostatina se expresa de manera fuerte y difusa en la mayor parte de los meningiomas y puede estar también presentes en neoplasias neuroendocrinas. Y el Ki-67, la importancia que tiene la identificación del mismo es que se asocia con recurrencia, sobre todo en aquellos que tienen más del 4% en los meningiomas grado 2 y en el caso de los meningiomas grado 3 con una presencia de más del 20% se asocia a mortalidad. Dentro del diagnóstico molecular, pues encontramos alteraciones en la AKT1, ESMO, en el PIK3CA, que se asocian a meningiomas de base de cráneo. Tenemos análisis de secuencia del DNA y de análisis del RNA,
Podemos ver mutaciones en el promotor del TER que se asocia a meningiomas grado 3, en el SMARC-E1 a meningiomas de células claras, en KLF4, TRAF7, en VAP1 asociado a meningiomas rhabdoides, en el PBMR1 asociado a meningiomas papilares, así como el análisis de hibridación para evidenciar de lesión del CDKN2A y CDKN2B asociado a meningiomas grado 3. Dentro de los criterios diagnósticos, pues tenemos los criterios diagnósticos esenciales que se caracterizan por tres puntos, que son características histopatológicas clásicas de al menos alguno de los subtipos del meningioma o características histopatológicas sugestivas combinadas con inactivación bialélica del NF2 o alguna otra alteración como el TRAF7, AKT1, KLF4, SMO o el PIK3CA, así como para algunos subtipos histológicos en específico como el meningioma de células claras o el meningioma rhabdoide, o a características histopatológicas sugestivas combinadas con alguna alteración identificada en la metilación en el perfil de metilación del DNA. Dentro de los criterios deseables, pues encontramos la localización meningia, la inmunopositividad para EMA o para el SSTR2A, así como alteraciones en el número de copias clásicas del NF2, como la monosomía 22-22Q, para meningiomas de bajo grado y para meningiomas de alto grado, alteraciones en el 1P en 6, 10, 14 y 18. Dentro de los criterios para meningiomas grado 2, pues podemos encontrar sobre todo el número de mitosis. Se considera hasta de 4 a 19 mitosis en 10 campos de alto poder de 0,16 milímetros cuadrados o que haya una invasión inequívoca hacia el cerebro o algún subtipo morfológico específico como el cordoide de células claras. O también tenemos criterios menores que se considera cumplir con 3 de 5, que sea un incremento en la celularidad, la asociación del radio del núcleo citoplasma 1-1, un nucleolo prominente, la pérdida del patrón meningotelial o focos de necrosis espontánea. Y para el caso de los grado 3 pues tenemos más de 20 mitosis en 10 campos consecutivos de alto poder y también anaplasia franca, sobre todo que tenga apariencia de melanoma, de carcinoma o de sarcoma, o la mutación en el promotor TERT o la de lesión homocigota del CDKN2A, CDKN2B. Dentro del pronóstico, pues tenemos tres factores importantes. El clínico es la extensión a la resección. Aquí la OMS dentro de su bibliografía nos dice que hasta un 20% de los pacientes que tiene una resección total, o sea, va a haber una recurrencia a los 20 años después de esa resección. Dentro de los factores histopatológicos para recurrencia, vemos que en el grado 1 puede ir una recurrencia de hasta el 25%, mientras que en el grado 3 puede ser mayor al 50%, alcanzando casi un 95%. En el caso de los meningiomas anaplásicos, la supervivencia se considera que puede ser de 2 a 5 años y pues los factores moleculares también van a ser importantes, siendo los de mayor recurrencia y menor supervivencia, la alteración en el promotor TER, en VAP1, en PBRM1 y en el CDKN2A, CDKN2B. Dentro de la revisión del tema también encontramos el meningioma angiomatoso, que fue el diagnóstico final que tuvo nuestro paciente. Y vamos a dar brevemente información o puntos clave del meningioma angiomatoso proporcionados por la bibliografía de la OMS y proporcionados por este artículo que nos habla sobre el comportamiento clínico, patológico y neuroradiológico de los meningiomas angiomatosos con un título importante, un aspecto agresivo, pero con comportamiento benigno. Y dentro de este artículo se recabaron 1.217 meningiomas, de los cuales 30 casos, o sea, el 2,46%, se obtuvo el diagnóstico de un meningioma angiomatoso. El perfil demográfico principalmente fue una edad media de 49,3 años al diagnóstico, con predominio del sexo masculino. La localización más frecuente fue en la convexidad, hasta en un 46%, seguida de la localización parasagital y de la hoz, lo cual podemos ver que nuestro paciente presentaba una lesión en la convexidad frontal izquierda. La clínica predominante fue cefalea y crisis epilépticas como síntomas más comunes. Nuestro paciente debutó con crisis epilépticas y la duración media de los síntomas fue de 12,8 meses. Dentro de los hallazgos radiológicos de importancia, sobre todo en la resonancia magnética, podemos ver que en el T1 se comporta como una lesión iso o hipointensa que concuerda con los hallazgos obtenidos en la resonancia magnética de nuestro paciente, y en el T2 predominantemente se va a ver hiperintenso. Va a haber edema peritumoral desproporcionado en el 90% de los casos. Esta es una característica imagenológica distintiva del meningioma angiomatoso.
y el real se va a hacer intenso y homogéneo y se pueden asociar cambios quísticos ocasionales. Dentro de la histopatología, pues vamos a ver que va a haber un predominio de los vasos delgados y gruesos y alinizados. Van a haber escasas células meningoteliales. No se identifican en la mayoría áreas de necrosis, sin mitosis, sin invasión cerebral. El Ki-67 suele ser el menor del 2% en todos los casos. Las variantes, como ya había mencionado el doctor Marco, angiomatosas están en un 90%, lipoangiomatosas están en un 10%. La inmunistoquímica, pues va a haber positividad para EMA, vimentina, S100, progesterona. Y el diagnóstico diferencial clave va a ser la simulación del hemangioblastoma, que la negatividad a la inhibina y la positividad para el SSTR2A nos va a favorecer el diagnóstico de meningioma. En el caso de el tratamiento y la resección, en estos pacientes se logró una recepción Simpson 1 y 2 hasta en un 76% de los pacientes. Y en la evolución y pronóstico, pues solamente se evidenciaron dos casos de recurrencia. La mayoría tuvo una evolución neurológica estable o con adecuada mejoría. Y la mortalidad perioperatoria evidenciada fue de un caso, la cual no se relacionó directamente al tumor. Dentro de las principales complicaciones que podemos observar fueron los déficits motores, justamente por la asociación que tienen la convexidad y la cercanía que suelen tener esos tumores con un predominio en los lóbulos frontales, en este caso se vio que fue de hasta el 20%. De ahí fueron complicaciones relacionadas a la herida, convulsiones y el y hematoma. Y esta es una tabla que nos habla sobre otros artículos en los cuales se han reportado meningiomas angiomatosos. El primero, que es el que tiene más casos, 58 casos, con una edad promedio de diagnóstico de los 53 años, con una relación del género femenino-masculino realmente, podríamos decir, similar, con una duración de los síntomas hasta el diagnóstico de 6 meses, que llegaron a presentar hasta el 50% de los casos un cambio quístico y el 81% de los casos presentaba edema peritumoral y de los cuales se logró hasta el 72% una resección Simpson 1 con una recurrencia muy baja de 7 casos, representando el 12%. Y dentro del artículo de revisión de los meningiomas, vamos a presentar este artículo que se presentó en la revista de Neuro-Oncology y habla sobre la octava actualización del C-Impact Now, que este grupo es un consorcio de información molecular y del abordaje práctico para la taxonomía no oficial de la OMS de los tumores del sistema nervioso central y lo que intenta compartirnos son aclaraciones desde el punto de vista molecular y recomendaciones sobre la clasificación de los meningiomas de la OMS. Como introducción, pues sabemos que los principales cambios realizados en la clasificación de los tumores del sistema nervioso central del 2021 fue hablar sobre marcadores moleculares para el diagnóstico independiente de meningiomas grado 3, como es la mutación del promotor TERT, la de lesión homocigota del CDKN2A y el CDKN2B, y también la clasificación de los meningiomas rhabdoides y papilares como grado 3. En este caso, tomando no únicamente la histología papilar o rhabdoide, sino también basándose en la presencia o ausencia de criterios para el grado 2 o grado 3. Sin embargo, pues han surgido muchas preguntas o nuevas investigaciones sobre la posibilidad de nuevos criterios moleculares que han sido analizados por este grupo de trabajo. Dentro de las principales aclaraciones que nos hacen es sobre, de manera inicial, el conteo de las mitosis. ¿Por qué es importante? Porque es clave para la asignación del grado. En la OMS 2000, los meningiomas grado 2 se consideraban que eran aquellos que tenían una mitosis de 4 a 19 mitosis, muy importante, en 10 campos de alto poder de 0,16 milímetros cuadrados. Los grado 3 aquellos que tenían 20 o más mitosis. Pero debido a que el lente de la mayoría de los microscopios que se utilizan en patología tienen áreas de 0,23 a 0,24, se estandarizó una medida o una equivalencia de 7 campos de alto poder de este tipo de lente para igualarlo a aquel de 0,16 milímetros cuadrados. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la OMS 2021 el número de mitosis es por milímetros cuadrados y en el caso de grado 2 se considera que es aquella que tiene igual o mayor a 2,5 mitosis. Entonces, el contar 2,5 mitosis es muy complejo y esto va relacionado principalmente a la patología digital. Como sabemos, pues en el caso
Pues de nuestro país, o en el caso de las instituciones de salud pública, probablemente todavía no vamos tan actualizados o no vamos de la mano en la patología digital y por lo tanto es importante tener esta medida estandarizada de, el uso de de nuestros microscopios para nosotros realizar un conteo de las mitosis de manera adecuada y que nos ayude sobre todo a identificar o asignar adecuadamente el grado histológico. En la aclaración de la invasión a parénquima, si podemos recordar, esta forma parte de un criterio mayor para clasificar a un meningioma como grado 2 y esta se caracteriza por ser la infiltración de células tumorales a través de las leptomeninges hacia el tejido cerebral adyacente. Se va a presentar en un 4% hasta un tercio de los meningiomas, pero ¿qué otra importancia tiene la invasión al parénquima? ¿Se asocia a mayor recurrencia en los pacientes? ¿Tiene el mismo pronóstico o significancia biológica la invasión a la médula espinal o la invasión a los nervios o la invasión a los vasos sanguíneos? ¿Tiene algún impacto pronóstico en los meningiomas pediátricos? ¿O cuál es su relación con las alteraciones moleculares? La verdad es que las primeras tres preguntas no tienen una respuesta clara. Sin embargo, la relación que tiene con con las alteraciones moleculares sí es algo que se presenta en este artículo y es una propuesta. ¿Qué pasa entonces en aquellos pacientes que tienen invasión cerebral, pero es una invasión que realmente no es tan clara? Se van a clasificar como grado 2. Pues ellos lo que nos proponen es que sea de acuerdo al riesgo molecular. Hay pacientes con bajo riesgo molecular y alto riesgo molecular. Aquellos pacientes con bajo riesgo molecular son los que van a presentar pérdida del 22q. Y en este caso vamos a poder nosotros clasificar al paciente como grado 1. Aquellos que tienen alto riesgo molecular van a ser aquellos que presentan una pérdida en el 1P más de lesión del 22q con mutación del NF2. Esos pacientes sí se van a clasificar en grado 2. Pero aquellos que tengan mutación en promotor TERT o de lesión del CDKN2A o CDKN2B van a ser clasificados como grado 3. Y esta es la propuesta que nos ofrecen. No clasificar de manera inmediata a un meningioma que tiene una aparente invasión a parénquima como grado 2. ¿Ok? Y dentro de las aclaraciones del promotor TER y del CDKN2A y CDKN2B, pues se encuentra que este está presente hasta en un 5% de todos los meningiomas y que se va a asociar con alto riesgo de recurrencia y un menor periodo libre de recurrencia también y se debe de realizar en distintas situaciones. Obviamente, en diagnósticos diferenciales que no han sido resueltos para gradificar o adicionar un riesgo adicional en los meningiomas o sobre todo cuando los meningiomas se encuentran con características intermedias. ¿Qué quiere decir? Que se encuentran entre grado 1, grado 2, por ejemplo, la evidencia de mitosis, por ejemplo, 3 mitosis, que cumplan 2 de 5 criterios menores para meningiomas grado 2. En estos casos va a ser muy útil el que nosotros podamos solicitar pruebas moleculares para la identificación de alteraciones en el promotor TER o en CDKN2A. Algunas otras características, como ya lo mencioné, es la invasión cerebral o, por ejemplo, aquellos meningiomas grado 1 que ya se operaron, pero que crecieron rápidamente en los hallazgos por imagen o que hubo una recurrencia de manera temprana. O también si nosotros realmente queremos confirmar un meningioma grado 2 del 1 y del 3. O en el caso de una histología de meningioma cordoide, de células claras, rhabdoide o papilar, o también puede ser su uso en la edad pediátrica en adultos jóvenes. También otro punto importante es el H3K27 trimetilado, que en este artículo se menciona que puede tener puede ser un posible marcador pronóstico y que se asocia a grado histológico, viendo desde un 3% en grado 1 de la OMS hasta un 18% en los grado 3. Sin embargo, no, su asociación en grado histológico no es definitorio del grado histológico, y esto es algo importante que nos hacen ver en el artículo. Pero algo que sí es importante como posible marcador pronóstico es su asociación como predictor de recurrencia en los meningiomas grado 2. También encontramos la alteración en el número de copias diferentes al CDKN2A y CDKN2B, que aquí va a haber una asociación entre la variación del número de copias, los meningiomas de alto grado y el riesgo incrementado de recurrencia. Aquí se ha visto que otras alteraciones del número de copias diferentes como la pérdida del 1P más la de lesión del 22QNF2 hace que tú puedas clasificar un meningioma como grado 2. En cambio, aquellos que tienen deleción del 22Q con NF2
y tienen algún otro tipo de variación en número de copias diferentes al 1P, como pueden ser en el cromosoma 6, en el cromosoma 10, en el 14 y el 18, va a clasificar a los meningiomas como alto grado, ¿sí? Pueden clasificarlos como igual grado 2 o los pueden clasificar como grado 3. Y otro aspecto importante que se menciona en este artículo es el perfil de metilación del DNA y el análisis del RNA. Ellos lo que nos proponen es que ahora haya una clasificación molecular y nos proponen tres subtipos, que sería benigno, intermedio y agresivo. El benigno se va a caracterizar por el NF2 wild type, el intermedio por un aislamiento de la alteración del 22q, el NF2, y los agresivos por alteración del 22q NF2 más una alteración en el número de copias, que puede ser ya de todos los cromosomas que ya mencioné, 1P, del 6, del 10, del 14 y del 18. Y proponen una nueva taxonomía, meningiomas grado 1 de la OMS con alto riesgo molecular y meningiomas grado 2 de la OMS con bajo riesgo molecular. Y esto se resume en estas figuras, que la verdad está muy bien explicado y muy bien resumido. Podemos ver la clasificación de los tumores del sistema nervioso central de la OMS desde el punto de vista morfológico en grado 1, grado 2, grado 3. Pero si nosotros asociamos estas pruebas moleculares del CDKN2A y del TERT, podemos encontrar su positividad, puede hacer que cambie un meningioma grado 1 morfológicamente a que sea clasificado un meningioma grado 3. Así lo mismo con un meningioma grado 2 de la OMS. Y en la figura B nos pone aquellos escenarios en los que nosotros podemos hacer de utilidad el diagnóstico molecular. Como ya había mencionado, aquellos pacientes que se encuentren en un borderline, un grado 1, grado 2, aquellos pacientes que presenten invasión cerebral o en el caso de meningiomas grado 1 con una recurrencia temprana o si tú quieres confirmar realmente un meningioma grado 2 o los subtipos cordoides de células claras, rhabdoide y papilar. Y aquí nos pone dos escenarios: la variación en el número de copias en los cromosomas y los perfiles de metilación del DNA y análisis del RNA. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que nos clasifica a un riesgo molecular bajo y un riesgo molecular alto. Entonces, si hay una alteración cromosómica aislada del 22q o no hay pérdidas relevantes, eso nos hace que nuestros meningiomas tengan un riesgo molecular bajo, ya sea grado 1 o grado 2 morfológicamente. En el caso de evidenciar pérdida del 1P y del 22Q, esto automáticamente nos confiere a clasificar un meningioma como grado 2. En el caso de que haya algunas otras alteraciones en el número de copia que aquí ponen dos o más en relación a cromosomas 6, 10, 14 y 18, esto nos considera que clasificarlo como riesgo molecular alto. Y dentro de las alteraciones en el perfil de metilación del DNA y en el análisis del RNA, pues como ya lo había mencionado antes, se van a clasificar en benignos, en un grupo intermedio y en un grupo agresivo. Y todo esto no, se va a asociar también a la identificación de meningiomas de riesgo molecular alto. Entonces, creo que la importancia de todo esto dentro de la conclusión es que ante la presencia de invasión cerebral se recomienda realizar estudios moleculares antes de clasificar a estos meningiomas, sobre todo el meningiomas grado 2 y que los casos con grado histológico intermedio entre 1 y 2 deberán ser sometidos a estudios moleculares. Y los meningiomas con grados histológicos intermedios con pérdida del 1P y asociación con alteración en el 22Q y en el NF2 deberán clasificarse como grado 2 de la OMS, a menos que otros marcadores moleculares indiquen grado 3 de la OMS. Esto para mí, o esto que debe tener de importancia para todos nosotros, pues realmente el tratamiento que podemos ofrecer a estos pacientes. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos ver que pueden haber meningiomas grado 1, en los cuales nosotros después de la resección, o si no se logra la resección completa por aquellos meningiomas que son de localizaciones más difíciles de acceder, como podrían ser meningiomas de la base del cráneo, eso nos hace entender a nosotros que a esos pacientes en los que tú podrás pensar darles un seguimiento solamente. Tal vez si tienen un comportamiento molecular de alto grado, son pacientes en los que debes de darles un mayor seguimiento o en los cuales la propuesta de tratamiento puede cambiar incluso a ofrecer radioterapia o quimioterapia. Pero en el caso de meningiomas grado 2, por ejemplo, pueden tener un comportamiento molecular de bajo riesgo y tal vez en esos pacientes no es necesario que seas tan agresivo con un tratamiento como podría ser el ofrecer radioterapia o quimioterapia. Y todo esto nos permite a nosotros hacer un uso adecuado de los recursos que tenemos para el tratamiento de estos pacientes, sobre todo para
evitar o disminuir en la medida del posible la recurrencia de esa enfermedad. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar, aquí está el resumen de el caso. Les presentamos un caso de meningioma angiomatoso. Obviamente es grado uno de acuerdo a los criterios de la OMS que ya nos presentó el doctor Cristian Flores. Y pues con el estilo de diagnóstico descriptivo, al estilo de la vieja escuela, pues es variante microvascular lipoangiomatosa. Me gustaría compartirles que como pudieron observar en la presentación histológica, pues por lo menos para mí pensar en hemangioblastoma fue una opción en algún momento. La inmunomarcación a favor del meningioma con vimentina, progesterona, pues permitió redireccionar el diagnóstico hacia meningioma y la observación de la doctora Sáenz, que ahorita estuve reflexionando, Sáenz eres R2, ¿verdad? No es R1. La doctora Sáenz es reciente de segundo año de patología, este color amarillo de aspecto metaplásico, podremos discutir entre patólogos si lo llamamos así lipoangiomatoso o que a lo mejor es un componente mixto o a lo mejor metaplásico, esa es una discusión alterna. Y en el chat, la doctora Ana Jiménez, residente de neurocirugía del Centro Médico ISEMIM en Toluca, nos platicaba que esto que describió la doctora Sáenz le pareció un cuerpo de Samoma y por lo menos es microcalcificación. Hay cierta laminación aquí, Ana, que sí tiene un aspecto samomatoso, sin duda. Seguramente no es el mejor ejemplo de cuerpo de Samoma, pero sí tiendes a formar ello. Y para complementar lo que comentó el doctor Cristian a propósito de alteraciones moleculares y ganancias en cromosómicas, vale la pena recordar que el angiomatoso, el meningioma angiomatoso tiene ganancia del cromosoma 5. Y bueno, con esto no veo ningún comentario en el chat adicional, así que con esto terminamos. Les agradezco a quienes se conectaron y nos reconectamos en la siguiente sesión, el próximo lunes y mañana en nuestras clases ordinarias. Que tengan buen día. Ah, perdón, aquí hay... Dice cierto, bueno, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan buena semana.